dado especial seguimiento al caso del escándalo de Telefónica en Venezuela, sobre todo luego de conocido el viernes pasado que se combinó el pago de más de 80 millones de dólares para tratar de saldar una escalada de sobornos que hubo con funcionarios venezolanos para acceder a dólares baratos. A ver, pero hay cosas que me quedan por duda. Ustedes en la información que manejan ya han dado, por ejemplo, el nombre de los funcionarios venezolanos que recibieron esa gran cantidad de dinero, esa gran cantidad de regalos. ¿Cómo fue? Un viaje de 500.000 dólares para vacacionar, una cosa así, ¿no? Te escuchamos. 600.000 en relojes de lujo y no recuerdo la cantidad para viajes, pero fueron viajes a Zanbar. Eso es lo que dice la información que presentó el fiscal de Estados Unidos ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Y donde describe también, y lo tenemos hoy detallado en la página de El Pitazo, donde describen cómo fue la operación, cómo se hizo la trama para que liquidaran esos bolívares, lo convirtieran a dólares a un precio que estaba de acuerdo al precio de la subasta de SICAD, que por supuesto es un precio mucho menor al del mercado. Importante que más allá de, Miguel Ángel, más allá de explicar la estructura, insisto, en la nota, en El Pitazo está la nota donde se explica cómo funciona ese esquema, pero más allá de eso yo creo que es importante, uno, que Movistar de Venezuela, Telefónica de Venezuela, es una empresa que depende de una corporación internacional cuya sede principal está en Madrid. Y por lo tanto es una empresa que se rige por las leyes, las disposiciones, no solo de España, sino también de la Unión Europea. Y que es una corporación que debe cumplir con unas reglas de comportamiento, unas reglas éticas corporativas que, entre otros aspectos, señalan como y principal punto la defensa de la libertad de expresión, la defensa de los derechos humanos, más allá de decir solamente la libertad de expresión, sino también la defensa de los derechos humanos y por supuesto tienen que ser transparentes en las negociaciones que se realizan. Ahora, fíjate, ¿se conoce quiénes fueron los funcionarios que recibieron todos estos regalos? Bueno, me preguntaste eso, ¿verdad? Gracias por volverlo a preguntar, porque me estaba yendo por otro lado, que es yo digo que un tema de valores. Pero bueno, para responderte, mira, la información que está en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, presentada por el fiscal de Estados Unidos, no indica los nombres de los funcionarios. Fíjate, son Telefónica, se habla de dos empresas que prestan servicios a Telefónica, se habla de trabajadores de esa empresa, se habla de dos funcionarios, de dos intermediarios y de una empresa ubicada en Luxemburgo por donde se hacen parte de las transacciones. Y el documento presentado ante la Corte señala que tanto Telefónica como la Fiscalía conocen los nombres y apellidos en el caso de las personas y conoce el nombre de las empresas, pero como forma parte de una investigación mucho más amplia, se lo reservaron y no lo revelaron en ese documento presentado, ese documento que se ha hecho público, al que hemos podido tener acceso para explicar la estructura, el esquema del soborno. No obstante, se sabe que eran funcionarios, en el caso de los funcionarios, eran altos funcionarios del gobierno de Venezuela que estaban dentro de ese mecanismo de subasta de dólares llamado SICAD. ¿Eso fue en qué año exactamente? En el año 2014. En el año 2014. Ahora estaban en esta cosa corrupta y luego unos años, en documentos internos, la propia Movistar de Venezuela reporta a Casa Matriz que tuvo que prestarse a pinchar más de 1 millón de teléfonos. ¿Recuerdas ese caso? 2021-2022, claro. ¿No? Claro, porque eso fue en el año 2022, sí, donde en el informe mundial
que presenta Movistar en el año 2022 mostraron los pinchazos, las intervenciones en los teléfonos que tuvieron que realizar. En ese momento recuerda que se hablaba de, bueno, algunas intervenciones son de carácter de investigación penal. Era más de 1 millón de pinchazos. Más de 1 millón de pinchazos. Más de 1 millón de pinchazos. Se decía que algunas eran de carácter penal, algunas eran incluso por temas de disputa de vigilancia de algunas personas, por temas incluso del ámbito civil. Pero lo cierto es que Telefónica de España y Telefónica de Venezuela, Movistar, se ha prestado desde el año 2014, lo podemos fechar a partir de ese momento, a censurar a los medios de comunicación. En el año 2014, los medios de comunicación que enviaban información de Venezuela desde afuera, como NTN24, que ocurrió el 12 de febrero del año 2014, después de la protesta de ese día alrededor de la Fiscalía. Y a partir del año 2017, y comenzando con el pitazo, comenzaron a bloquear los medios hechos en el país. Y por lo tanto, debemos señalar que no solamente están participando en corrupción, sino también amparando el autoritarismo en Venezuela con la censura y el bloqueo a los medios de comunicación. 3 meses y medio después de estas elecciones, nuestro mensaje el día de hoy es: lo que sucedió y lo que sucedió de Venezuela no se puede aceptar y no se puede normalizar. A la fecha, las autoridades venezolanas siguen negándose a publicar las actas de las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo el 28 de julio del año 2024. Esto deniega en forma abierta los derechos políticos de los venezolanos y nos indica que ha habido una disrupción efectivamente de la democracia en ese país. Ahora, para los que dicen que esto es para los venezolanos, recordamos que por las protestas, o sea, en ocasión de las protestas por la denegación de dar a conocer los resultados, el gobierno ha detenido y reprimido a las personas. La protesta política, la represión política es una realidad para los que levantan la voz. Nosotros no solo estamos preocupados por la denegación de principios democráticos y reglas electorales. Casi 8 millones de venezolanos han salido del país como refugiados y migrantes desde el 2015. La migración venezolana es la crisis más de mayor envergadura que más se ha visto en el hemisferio. Los venezolanos están buscando la seguridad y oportunidades para ellos mismos y para sus familias. Pedimos que la comunidad internacional siga exigiendo la rendición de cuentas, que siga insistiendo en la publicación de las actas y sigan haciendo un llamado a favor de un escrutinio independiente del proceso electoral. Sin estas acciones, la proclamación del tercer mandato de Maduro por el Consejo Electoral carece de legitimidad. Nuestro mensaje principal del día de hoy, y reitero que el gobierno de Venezuela debe poner fin a la represión y liberar a todas las personas que han sido detenidas arbitrariamente. La Comisión Interamericana insta a la comunidad internacional a reconocer la gravedad de la situación y el efecto disuasivo que esta represión ha tenido sobre la población venezolana. Nosotros hacemos un llamado a favor de un esfuerzo coordinado y diplomático para respaldar la transición pacífica de Venezuela a la democracia. Ocupados, estamos todos pendientes de dar un feliz término a esta investigación y vamos a ser ejemplarizantes. Esto no puede volverse, no se puede volver a permitir. ¿Ninguno de los partícipes era estudiante de la institución? Uno de los detenidos es estudiante, de hecho, dos estudiantes con un adulto elaboraron el cóctel y se vinieron los dos estudiantes al liceo y utilizaron un recipiente tipo spray y cuidadosamente empezaron, es lo que manifiesta uno de los detenidos, a aplicar en el ambiente dicha sustancia, lo que provocó, por supuesto, inmediatamente una reacción y
nuestras niñas y nuestros niños empezaron a intoxicarse. Eso de los mismos estudiantes, de una persona que posiblemente podía estar involucrada en el hecho, se buscó, se verificó, se constató, se revisaron sus celulares móviles y determinamos la participación de ellos. ¿Ah? ¿Por qué? Nosotros no podemos negar el derecho a la educación acá. Y los únicos que pueden ordenar el cierre de una institución de educación es el presidente de la República y el ministro de Educación. Buenas tardes, soy Irene Carolina Chacín, cédula de identidad 10-635-324. Mi apartamento está en derrumbe en este momento, tiene una grieta muy fuerte, cuando llueve, gotea demasiado. Pido a las autoridades competentes ayudarme a buscar una solución, porque el condominio ya se le ha dicho y dicen que no tienen dinero para tal arreglo. Dicen que lo arregle yo. Ya han venido 3 veces Protección Civil, me han dado informes y no hay manera de que la gente entienda que hay que arreglar la azotea, mi apartamento. Pido al gobernador, señor Jason Guzmán, por favor, soy una venezolana. Ayúdeme a arreglar el techo de mi apartamento. Merecemos respeto. Por favor, auxilio. Debido a las intensas precipitaciones que se han registrado en el estado Táchira en estas últimas 24 horas, donde existieron afectaciones en algunos municipios muy puntuales, en el eje metropolitano y eje frontera, tanto en los municipios San Cristóbal, municipio Junín, municipio Andrés Bello, en este caso en el sector La Petrolia, municipio Junín, producto de la negación, salida de su cauce de la quebrada La Alquitrana, se vio afectado 11 viviendas, pues en algunos casos pérdidas en seres de las familias que aquí habitan en este sector. Asimismo, Protección Civil realiza lo que es la evaluación de daño y análisis de necesidades para verificar, ¿no?, de acuerdo a la inspección de cada una de las pérdidas que ha tenido las familias que habitan en estos sectores. Es por ello que nosotros nos vamos a mantener atentos en estas próximas horas, de acuerdo a las nubosidades que nos vienen ingresando del norte de nuestro estado. Por cualquier precipitación que se registre en nuestro estado Táchira, la Comisión de Infraestructura, en conjunto con la Comisión de Asistencia de Emergencia, en el caso de Protección Civil, ha sido instruida por el señor gobernador Freddy Bernard desplegar todos los 29 municipios para evaluar las zonas de riesgo y principalmente estar atentos para hacer los monitoreos por las precipitaciones continuas en el estado. El presidente Trump también ha elegido al congresista republicano Mike Waltz como su asesor de seguridad nacional. Y lo menciono porque es uno de los legisladores, por cierto, que en agosto pasado redactaron una carta al Comité Noruego del Nobel para apoyar la nominación de María Corina Machado. Otro vínculo o otro personaje que de alguna manera también le da importancia al tema Venezuela. Eso es cierto. Yo creo que Venezuela
si Marco Rubio no llega al Departamento de Estado, tiene aliados importantes en la administración Trump. Lo acabas de señalar tú con Mike Waltz, que ha seguido la causa venezolana. Es alguien que tampoco hay que contarle la historia de lo que es Venezuela y cómo Venezuela ha sido deteriorada por un régimen que ha secuestrado un país y lo ha sometido a un autoritarismo feroz. Además, tenemos, si el senador Rubio continúa en sus funciones, va a ser el presidente del Comité de Inteligencia, casi seguro, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores, que es una posición muy importante también. Y además contamos con Rick Scott, que si no llega a ser el presidente de las mayorías, también va a jugar un rol. Entonces, la causa venezolana va a tener eco en la administración Trump. Es cierto, porque también he escuchado, y hay que decírselo a la audiencia, de que el presidente Trump, después de su primera experiencia con Venezuela, tiene algunas cosas que le parecieron que él apostó mucho y que el rendimiento no fue lo que él esperaba. Cuando él le dio el reconocimiento al interinato y apoyó realmente cuando Guaidó estuvo en el State of the Union, que es un gesto realmente para jefe de Estado. Y entonces es cierto eso. Pero así, en esta situación, con todos los personas que hemos señalado que van a estar en su gobierno y en el Congreso, la causa venezolana tiene realmente resonancia, tiene interlocutores que van a, si bien no tendrá la preponderancia que puede tener con un Marco Rubio, pero no va a estar en los lugares bajos de la prioridad dentro de Casa Blanca. Ahora quieren lavarle la cara a la asesina, a la criminal de la Machado, que es una criminal que hasta ahora está conspirando. Se fue del país a conspirar. Se fue del país a buscar dólares en Colombia del narcotráfico, la Machado. Está en Colombia y el narcotráfico la está financiando ahora, de frente, y está moviéndose por ahí para ver si puede mandar terroristas para poner una bomba por allá, una bomba por acá, en una idea loca de una ambición lujuriosa desmedida, de poder para ella y para ese grupo de fascistas. Usted a Nicolás Maduro y a quienes están en ese gobierno hoy de lo que viene y del camino que espera Estados Unidos y que espera usted que ha estado participando en esto. Bueno, primero está completamente aislado. Yo creo que para Maduro, a mí no me gusta decir esto porque yo prefiero que él esté en cárcel y sufriendo, ¿no?, por los crímenes que ha cometido, pero creo que para la causa de la paz y la tranquilidad existe una oportunidad de una salida para Maduro. Y quiero agradecerte, Alberto Mingardi, director general y cofundador del Instituto Bruno Leoni, a toda la directiva de este prestigiosísimo instituto que es un referente en el mundo de aquellos que compartimos las ideas de libertad. Quiero agradecer muy especialmente a todos los venezolanos que están allá, del Comando con Venezuela, compañeros de lucha, y al gran líder Antonio Ledesma, quien va a recibir en nombre de los venezolanos este reconocimiento. Y a todos los invitados, las personalidades que hoy acompañan esta lucha que estamos dando por los venezolanos, todos los venezolanos, y es una lucha que va más allá de Venezuela, que trasciende nuestras fronteras. Es una lucha por todos aquellos que hoy no tienen libertad en América Latina y en el mundo, pero que estamos comprometidos a dar la vida por ella. Esto es uno de los honores más grandes que una persona puede tener, y yo les agradezco que hoy estén reconociendo a toda la sociedad venezolana y especialmente a los millones de venezolanos que durante estos 25 años han luchado por la libertad y que hoy, con más fuerza que nunca, frente a la más brutal represión, estamos decididos a nunca claudicar y llegar hasta el final. Yo estoy pensando, miren, desde cada maestro que se ha parado frente
al régimen para impedir la ideologización de sus alumnos, aunque ello implicara perder sus beneficios, sus sueldos, sus empleos. Estoy pensando en cada periodista que arriesgó su vida por decir la verdad, aún amenazado por la más brutal persecución del régimen. Estoy pensando en cada juez que en Venezuela se atrevió a desconocer una orden contra la libertad de un ciudadano, contra la justicia, contra la verdad. Pienso en cada policía, en cada militar, que optaron por defender los derechos y la libertad de un ciudadano, aún a riesgo de ser ellos privados de la suya. Estos son los millones de testimonios que hoy hay en Venezuela. Yo le hago un llamado a el doctor Tarek William Saad, presidente del Poder Ciudadano y fiscal general de la República. Le hago un llamado a los jueces del país como jefe de Estado. Si hay algún caso que rectificar y revisar, también que haya justicia. La justicia es justa porque castiga al que hay que castigar y establece la verdad en todos los casos y perdona cuando hay que perdonar. En el caso que haya habido algún tipo de error procedimental, etcétera. Se han visto casos, pues, porque fue un momento de un disturbio como loco, pues, 29 y 30 de julio, violencia por aquí, violencia por allá, y de repente llegó la paz. En este momento entonces Nicolás Maduro decide voltear la vista y a quienes señaló como sus enemigos en algún momento, entonces ahora sí son buenos para negociar. Yo creo que hay varios factores, Jessica. El primero tiene que ver con la misma figura del señor Alex Saab. Una de las tareas que le ha encomendado Nicolás Maduro a Alex Saab es literalmente buscar fondos. Digamos, el señor Alex Saab, pese a lo que nos dicen, no tiene ninguna trayectoria empresarial que avale, digamos, con éxito ninguno de sus negocios. Entonces, bueno, al señor Alex Saab parece que lo que se le ha ocurrido es ahora rematar un activo venezolano, como hemos dicho, llamado Monómeros, ubicado en Colombia, filial de Pequiven. Eso yo creo que es uno. Pero aquí hay otro factor, Jessica, y que es político, ¿no? Es evidente que la relación entre Nicolás Maduro y Gustavo Petro no está en su mejor momento. Es evidente que el régimen de Nicolás Maduro se está preparando, quizás con la llegada de Donald Trump, para una nueva, digamos, etapa de sanciones o nueva aplicación de distintos tipos de sanciones financieras económicas contra su régimen. Y yo creo que están buscando, como digo, rematar, liquidar este activo venezolano antes de que termine ocurriendo algo que les impida, digamos, hacer esta operación. Como digo, es increíble. Monómeros tiene, digamos, no solo por lo que ha sido el discurso de Nicolás Maduro, y aquí es cuando nos damos cuenta y vemos entonces, digamos, un poco toda la hipocresía que hay detrás de ese discurso público, porque si hay, digamos, alguien que ha rematado, que ha hipotecado bienes de la República, ese es precisamente Nicolás Maduro, Jessica. Recordemos todo lo que ha pasado con la deuda, por ejemplo, en los países de Petrocaribe. Esa deuda Venezuela, en el caso de muchos países, sencillamente porque son aliados políticos que votan a favor de Maduro en la OEA, Venezuela la tiró a pérdida. Y estamos hablando de cientos de millones de dólares. Está la refinería en Suecia, Ninas, que era una refinería, digamos, estratégica importante, que también dependía de PDVSA. Esa refinería fue también, digamos, rematada y vendida en condiciones opacas sin que se le rindan cuentas al país, ¿no? Entonces pareciera que es seguir en esa digamos, en esa política que, como digo, tiene, digamos, algo de urgencia económica y algo de ¿Por qué tienen política. tanta urgencia económica, Roberto? Bueno, yo creo que la urgencia económica es evidente. Estamos viendo lo que ha pasado en lo que está pasando en Venezuela en los últimos tiempos, la fulana recuperación económica de la que tanto habló la propaganda. Era, si se quiere, un espejismo. Estamos viendo lo que está pasando, la brecha entre el dólar paralelo y el dólar, si se quiere, oficial en Venezuela. Es evidente que
todo lo que ha ocurrido después del fraude del 28 de julio ha dejado nuevamente en una condición completamente ilegítima, que prácticamente le va a cerrar fuentes de financiamiento, acceso a mercados internacionales, digamos, para buscar fondos, ni siquiera de los aliados. Veamos el caso de China. China, ¿desde cuándo no financia, digamos, o no está haciendo grandes inversiones en Venezuela? Al contrario, estamos hipotecados con China. Entonces yo creo que se están preparando a eso. Y ojo, Jessica, yo siempre lo meto, que hay otro factor que además es terrible. Lamentablemente Venezuela hoy en día es una cleptocracia, es decir, hay grupos financieros orbitando alrededor del poder político, son los que sostienen en parte ese poder político, y yo estoy seguro que en una operación de esta, digamos, el monto que sea final, si finalmente se ejecuta la venta de monómero, seguramente parte de ese monto no sabremos nunca dónde irá y se quedará en cuentas bancarias en paraísos fiscales, sencillamente para favorecer esos grupos, incluidos grupos como el del señor Alex Saab. Lo dije, que ellos querían un baño de sangre en el país y nosotros evitamos, con la acción constitucional y oportuna del Estado, un baño de sangre. Ahora quieren lavarle la cara a la asesina, a la criminal de la Machado, que es una criminal que a esta hora está conspirando. Se fue del país a conspirar. Se fue del país a buscar dólares en Colombia del narcotráfico, la Machado. Está en Colombia y el narcotráfico la está financiando ahora, de frente, y está moviéndose por ahí para ver si puede mandar terroristas para poner una bomba por allá, una bomba por acá, en una idea loca de una ambición lujuriosa desmedida. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El diario The New York Times reveló el lunes en la noche que Marco Rubio sería el secretario de Estado de Donald Trump, un dato que desde hace rato ha sonado con mucha fuerza y todo indica que es un hecho, porque incluso sus compañeros del Senado y del Congreso lo felicitaron a través de las redes sociales y todos coincidieron en que los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua no debieron dormir anoche, porque ya sabemos que el discurso del senador Rubio siempre ha sido en contra de las dictaduras y no compartió nunca el hecho de negociar con ellos, ni siquiera por beneficios petroleros. Entonces, de ser en definitiva el secretario de Estado, aunque claramente tendrá muchísimas responsabilidades con respecto a la seguridad de Estados Unidos, que pasa por la guerra de Rusia contra Ucrania y el conflicto en el Medio Oriente, si nos basamos en sus constantes declaraciones, como les digo, y sumamos que además es de descendencia cubana, el futuro de Maduro, Díaz-Canel y Ortega no parece ser muy promisorio. De hecho, ya varios analistas adelantan lo que pudiéramos esperar de esto. Reviso las redes del exfiscal del Ministerio Público, Zair Mungaray. La inminente designación del senador Marco Rubio como secretario de Estado asoma que Latinoamérica es prioridad en la agenda del nuevo gobierno de Donald Trump. El retroceso de las libertades, el crecimiento del narcotráfico y la influencia de los enemigos de Occidente en la región son de evidente preocupación para Estados Unidos. Parecen tiempos difíciles para el tirano. Maduro secuestra niños y la banda que les acompaña. Pero no solo es Marco Rubio, es también quien será el asesor de seguridad de la Casa Blanca, el cargo que desempeñó en la primera administración John Bolton y que ahora lo va a ocupar Mike Waltz, un congresista de Florida que pudiera describirse como radical y que no cree en negociaciones o diálogos con las dictaduras y los enemigos de Estados Unidos. Así lo señala el periodista venezolano Orlando Avendaño. Voy con las redes. Con el nombramiento de Mike Waltz como asesor de seguridad nacional de Estados Unidos de Marco Rubio como secretario de Estado de Estados Unidos, se propone a retomar el respeto en el mundo y particularmente en la región. Hoy Maduro, Díaz-Canel, Ortega y Yamenei no duermen. En el siguiente tuit, Orlando escribió lo siguiente:
Mike Waltz, próximo asesor de seguridad nacional de Trump, apoya confrontar al régimen chino, apoya máxima presión contra el régimen iraní, apoya sanciones y prohibir negocios con la tiranía chavista, denuncia la relación entre Venezuela e Irán y apoya que cada nación pague lo que corresponde para que Estados Unidos pueda seguir en la OTAN. Y mientras esto pasa en Estados Unidos, en Venezuela, Nicolás Maduro recula. Yo le hago un llamado a el doctor Tarek William Saad, presidente del Poder Ciudadano y fiscal general de la República. Le hago un llamado a los jueces del país como jefe de Estado. Si hay algún caso que rectificar y revisar, también que haya justicia. La justicia es justa porque castiga que hay que castigar y establece la verdad en todos los casos y perdona cuando hay que perdonar. En el caso que haya habido algún tipo de error procedimental, etcétera. Se han visto casos, pues, porque fue un momento de un disturbio como loco, pues, 29 y 30 de julio, violencia por aquí, violencia por allá, y de repente llegó la... ¿Qué le pasó? Empiezan a sentirse los efectos de la nueva administración, porque de acuerdo a varios analistas, Donald Trump ya habría mandado sus mensajes a Nicolás Maduro a través de emisarios y ha sido muy claro: vete antes de que yo llegue. Entonces, insisto, ¿tendrá algo que ver esta nueva presidencia y sus recientes nombramientos en cargos específicos sobre la política exterior? Y si a esto le sumamos la reciente encuesta de Mega Análisis, el futuro de Maduro está como comprometido. Veo la primera publicación de Mega Análisis. La anterior, esa, ahí. Dice, percepción entre venezolanos de que el ganador de la elección del pasado 28 de julio fue Edmundo González. No tiene barreras, ni siquiera entre partidarios del chavismo. 9 de cada 10 venezolanos lo creen vencedor. Y ahí está, 90.70% cree que Edmundo ganó las elecciones. Voy con la siguiente lámina, la número 10. Son 2 gráficas. ¿Y qué es lo que desean los venezolanos que ocurra el 10 de enero? Voy con la primera lámina, que marca el 65.9%. Usted desea que Maduro se juramente como presidente el 10 de enero y la respuesta mayoritaria fue no. En la siguiente fotografía, ¿quién debe asumir la presidencia de Venezuela el próximo 10 de enero del 2025? 61.1% respondió Edmundo González. Y en la lámina número 12, que se refiere al liderazgo en Venezuela, ahí está. 80.9% dice que confía en el liderazgo de María Corina Machado. Miren, si en Miraflores estaban tomando el Operán desde la semana pasada, desde anoche están a punta del exotanil. Pausa, ya venimos con más. Forma abierta los derechos políticos de los venezolanos y nos indica que ha habido una disrupción efectivamente de la democracia en ese país. Ahora, para los que dicen que esto es para los venezolanos, recordamos que por las protestas, o sea, en ocasión de las protestas por la denegación de dar a conocer los resultados, el gobierno ha detenido y reprimido a las personas. La protesta política, la represión política es una realidad para los que levantan la voz. Nosotros no solo estamos preocupados por la denegación de principios democráticos y reglas electorales. Casi 8 millones de venezolanos han salido del país como refugiados inmigrantes desde el 2015. La migración venezolana es la crisis más de mayor envergadura que más se ha visto en
en el hemisferio. Los venezolanos están buscando la seguridad y oportunidades para ellos mismos y para sus familias. Pedimos que la comunidad internacional siga exigiendo la rendición de cuentas, que siga insistiendo en la publicación de las actas y sigan haciendo un llamado a favor de un escrutinio independiente del proceso electoral. Sin estas acciones, la proclamación del tercer mandato de Maduro por el Consejo Electoral careció de legitimidad. Y quiero agradecerte, Alberto Mingardi, director general y cofundador del Instituto Bruno Leoni, a toda la directiva de este prestigiosísimo instituto que es un referente en el mundo de aquellos que compartimos las ideas de libertad. Quiero agradecer muy especialmente a todos los venezolanos que están allá, del Comando con Venezuela, compañeros de lucha, y al gran líder Antonio Ledesma, quien va a recibir en nombre de los venezolanos este reconocimiento. Y a todos los invitados, las personalidades que hoy acompañan esta lucha que estamos dando por los venezolanos, todos los venezolanos, y es una lucha que va más allá de Venezuela, que trasciende nuestras fronteras. Es una lucha por todos aquellos que hoy no tienen libertad en América Latina y en el mundo, pero que estamos comprometidos a dar la vida por ella. Esto es uno de los honores más grandes que una persona puede tener, y yo les agradezco que hoy estén reconociendo a todos. Hola amigos de Impacto Venezuela, feliz martes 12 de noviembre de 2024. A esta hora, como siempre, les presentamos los titulares más destacados en nuestro noticiero estelar. Vuelta atrás. El nuevo gabinete de Trump no podría cerrar la puerta a cualquier negociación con Maduro. Resistencia internacional. 4 países reafirman desconocer a Maduro y respaldan la lucha de la oposición por la libertad y democracia. Gesto solidario. Venezuela extiende su ayuda a Colombia ante la emergencia por lluvias. Recuerden que pueden ampliar todos los detalles en nuestro canal de YouTube. Los esperamos. Banco Central de Venezuela inyecta $98 millones al sistema financiero para controlar al paralelo. El BCB incrementó en $8 millones su intervención cambiaria semanal, alcanzando los 98 millones. Con esta nueva transacción, el BCB ha inyectado $188 millones a los bancos en lo que va de noviembre. Por otro lado, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, aseguró que, presuntamente, el precio del dólar paralelo sería una sanción de la oposición contra los pequeños y medianos comerciantes. En otras noticias, María Corina Machado galardonada con la Medalla de la Democracia 2024. La Asociación Internacional de Consultores Políticos otorgó la condecoración a la líder opositora por su incansable lucha por la democracia en Venezuela. El galardón es decidido mediante una votación de consultores destacados de los 5 continentes que forman parte de esta asociación. La estatal petrolera PDVSA desplegó un equipo multidisciplinario, incluyendo a personal de la empresa, Protección Civil, la Guardia Nacional Bolivariana y bomberos, para controlar un incendio en el gasoducto Muscar Soto que dejó 5 trabajadores heridos, quienes fueron trasladados a centro de salud para recibir atención médica especializada. La compañía sigue los protocolos de seguridad para proteger a las comunidades cercanas y evitar mayores riesgos. Además, se ha iniciado una investigación para esclarecer las extrañas causas del incidente, no descartando que se trate de un ataque, pero reflejando la creciente vulnerabilidad de la infraestructura energética venezolana, con el deterioro de los equipos, la falta de mantenimiento adecuado y la presión de operar en condiciones precarias. Sí, eso es una maquinaria muy sofisticada, muy técnica, muy delicada, que requiere de mantenimiento permanente, algunos de 6 meses, cada 6 meses y unos cada año. Eso en primer lugar, o sea, en otras palabras, ha habido falta de tratamiento profesional en el manejo de la industria petrolera.
Finalmente, para diversos analistas, este incidente podría reforzar la percepción de que la crisis política y económica en Venezuela se intensifica debido a la incapacidad de la administración madurista para garantizar la seguridad, el orden y la estabilidad en sectores claves de la economía nacional. Amigos de Impacto Venezuela, el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, reiteró que en el país no existen presos políticos, sino criminales pagados por sectores opositores para generar violencia, responsables de las 27 muertes luego de las elecciones del 28 de julio. El ministro Cabello, en su acostumbrada rueda de prensa de los lunes como vocero pesuvista, lanzó una perlita con respecto a Edmundo González Urrutia. Dejó entrever que si intenta ingresar al país, va detenido. Hay un amigo mío que le tiene un comité de bienvenida porque él viene a juramentarse el 10 y lo vamos a esperar en el aeropuerto. ¿Me acompañas y irías ahí, por favor? Bueno, los que quieran ir, todos vamos a recibirlo. Porque él dice que se va a juramentar el 10 de enero aquí en Venezuela. La justicia siempre llega y va a llegarles a todos ellos. Además, Cabello se refirió a la negativa de Interpol de capturar a González Urrutia. A juicio del ministro, detrás de esa decisión hay ciertos intereses. Bueno, Interpol tiene sus mecanismos, ¿ves? Pero detrás de eso, de esa negativa, tú sabes que está el cuento ese de los perseguidos políticos. Son muy cobardes, que quieren prender el candelero aquí en Venezuela y se van. ¿Ves? Se van huyendo y dejan a su gente que no entienden qué ocurrió. Por otra parte, enfatizó Cabello que Ramón Guillermo Aveledo no tiene moral para solicitar la promulgación de una ley de amnistía, pues según él, estuvo involucrado en la masacre de Cantaura hace 42 años, cuando fueron asesinados 20 jóvenes. Marine Glot, Somos Impacto, Venezuela. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, aseguró que en Venezuela no hay niños detenidos, pero sí adolescentes, en lo que parece una clara contradicción sobre los 69 jóvenes que, según diversas ONGs defensoras de derechos humanos, se mantienen tras las rejas por motivos políticos. En Venezuela no hay niños detenidos. Hay adolescentes que lamentablemente han confesado, fueron utilizados, adolescentes de 16, de 17 años, algunos, otros son adultos, la gran mayoría obviamente, para ocasionar estos actos de violencia. El recién ratificado como el titular del Ministerio Público afirmó que estos jóvenes fueron utilizados por la oposición venezolana las horas posteriores al anuncio de resultados para generar violencia en las calles como parte de una campaña para desacreditar al gobierno de Nicolás Maduro. Pero aquí se pretende, no lo han logrado, pero son campañas que las dejan dormidas un tiempo, luego las arrecian, buscando escalar para malponer, para dañar, para estigmatizar la democracia venezolana, sus autoridades. Por su parte, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, aseguró que los más de 2.000 detenidos fueron pagados para asesinar personas, en una lista que incluye a los adolescentes referidos por el fiscal general. Los presos políticos, ¿quién hay políticos presos? No. Hay unos delincuentes violentos que asesinaron 27 personas. De ellos mismos, la mayoría. De esta manera, el gobierno nacional parece no tener en mente algún tipo de perdón para quienes han sido considerados terroristas, independientemente de sus edades o condiciones de salud, como en el caso del abogado de María Corina Machado, Perkins Rocha, quien recientemente cumplió 2 meses tras las rejas. Se suma este patrón de detenciones, estamos hablando de más de 3.000 personas detenidas, luego el 28 de julio sin fórmula de juicio. No estamos hablando de expansionismo penal, no estamos hablando de inflación, de calificaciones jurídicas para una medida privativa, sino el más absurdo, que no aguanta el más mínimo análisis. Perkins no se merece esto. Ni Perkins ni ninguno de los detenidos o perseguidos por motivos políticos con ocasión de lo que todo el mundo sabe que ocurrió el 28 de julio.
La organización no gubernamental Foro Penal reportó en su último balance 1.963 presos políticos, de los cuales 69 son menores de edad de entre 14 y 17 años. Además, hay más de 9.000 personas que siguen sujetas arbitrariamente a medidas restrictivas de su libertad. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. El Congreso del Bloque de la Patria va a sacar 3 productos. Uno, el plan de la 7.3, bien definido, bien proyectado, con acciones inmediatas, visión de largo plazo. En segundo lugar, el plan de la construcción del nuevo Estado, con acciones estructurales, profundas, radicales, de construcción de lo nuevo, aceleración de lo nuevo. Y el tercer producto es la visión de 30 años. Estamos construyendo una visión de 30 años. 2024, 2054, cuando llegue el centenario del nacimiento de nuestro amado comandante Hugo Chávez, la patria estará en su esplendor y será un país potencia, feliz, en armonía, democrático, seguro y en paz. 30 años de visual, de horizonte. Corto, mediano, largo y larguísimo plazo. Estoy de acuerdo con Lula. Cada país tiene que buscar la manera de resolver sus asuntos, sus conflictos, sus problemas. Brasil con sus instituciones y su dinámica nacional, soberana, y Venezuela con nuestras instituciones y nuestra dinámica también soberana. Me parece que ha sido una reflexión sabia de Lula. Pudiera decir, punto a favor de Lula. En este video te quiero plantear unas reflexiones sobre la supuesta reforma electoral de la Asamblea Madurista. Si te gusta, te pido que por favor lo compartas. Hay que hablarle claro a la gente. No se puede hablar de una reforma electoral en un país donde se acaban de robar la elección del 28 de julio. Esto simplemente es una forma de legalizar lo que significa el fraude para próximas elecciones, porque al final del día, como les comento, Maduro no cree en los procesos electorales. Y te voy a poner varios ejemplos. Primero, esta supuesta reforma plantea que se pongan muchísimas limitaciones para hacer casi imposible la venida de observadores internacionales a Venezuela. Bueno, básicamente lo mismo que hicieron el 28 de julio, solo que ahora lo quieren convertir en ley. Otro de los temas de los que hablan es que supuestamente van a regular el financiamiento de las campañas políticas y van a colocar al Estado a financiar esas campañas. Bueno, lo que quieren legalizar es lo que hicieron en la campaña electoral y les voy a explicar brevemente. Le van a pedir a fulanito, a menganito, que se dicen ser opositores, que se inscriban como candidatos para recibir financiamiento de su campaña y eso será el pago de simular ser opositores. Básicamente van a legalizar el alacranato. También colocan una serie de criterios subjetivos para, según ellos, definir quién puede ser candidato y quién no puede ser candidato. Es decir, si tú eres traidor a la patria, según ellos, no podrás ser candidato. Básicamente es el mismo cuento de siempre. Es legalizar lo que hicieron el 28 de julio, donde no le permitieron ni a María Corina Machado, ni a Corina Llori, ni a muchísimos inhabilitados poder participar en la elección. Bueno, y como guinda al pastel, también quieren supuestamente regular lo que es el uso de las redes sociales en campaña electoral. Como ya han cooptado todos los medios de comunicación y como la censura y el desequilibrio comunicacional es absoluto en los procesos electorales, lo único que ha marcado una diferencia donde se ha podido expresar de manera un poco más libre el pueblo de Venezuela es a través de las redes sociales, con lo cual también buscan regularlas para también censurar ese espacio de expresión que podrían tener eventuales candidatos. En conclusión, insisto, esto no es ninguna reforma al poder electoral, es la legalización de cómo hacer de un fraude como el del 28 de julio algo normal. A mí lo que me parece extraño no es que el régimen lo pretenda hacer, lo que me parece muy extraño es que ya escuche yo a personas que dicen ser de la oposición empezar a discutir y hablar de que bueno, de que no podemos abandonar la ruta electoral, que hay que meternos para tratar de incidir a que esa reforma electoral garantice que los venezolanos tengan una posibilidad de expresarse,
cuando al final del día es evidente y no se puede engañar a la gente de que eso no es ningún proceso de garantías electorales, sino que todo lo contrario, es un proceso para garantizarle mucho más fraudes continuos a Nicolás Maduro en el poder. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que se sirvan con honor estar a favor de aprobar la segunda discusión del proyecto de ley de reforma parcial de la Ley Orgánica de Justicia de Paz Comunal, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por mayoría calificada. Saludo y felicito al pueblo de Venezuela, al poder comunal, a los consejos comunales, a las comunas, a los representantes de los sectores de nuestro pueblo que han seguido y han sido consultados para la aprobación de esta importante ley. Que no se quede en letra muerta, que vaya a cada rincón, que vaya a cada pueblo. Vigilemos la aprobación perentoria de su reglamento luego de que sea promulgada por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Vigilemos su aplicabilidad. Tenemos la certeza de que esta ley será fundamental en el proceso de adesentamiento y revolución del Poder Judicial. Con muchísimo orgullo invito a Jenny Verdura Tomedes de la comuna Hugo Chávez Fría de Baruta, a Keila de la Rosa Martínez de la comuna Rogelio Castillo Gavarra y a Heriberto Méndez Martínez de la comuna Fe Socialista para entregar en sus manos laboriosas la ley ya sancionada. Si hay algún caso que rectificar y revisar, también que haya justicia. La justicia es justa porque castiga. En Venezuela no hay niños detenidos. Hay adolescentes que lamentablemente han confesado, fueron utilizados, adolescentes de 16, de 17 años, algunos, otros son adultos, la gran mayoría obviamente, para ocasionar estos actos de violencia. En el caso que haya habido algún tipo de error procedimental, etcétera. Se han visto casos, pues, porque fue un momento de un disturbio como loco, pues, 29 y 30 de julio, violencia por aquí, violencia por allá. Hemos ido atendiendo a todos los detenidos por estos hechos. Han sido evaluados médicamente, incluso al momento de su aprehensión, por el Servicio Nacional de Medicina y Ciencia Forense. Igualmente hemos atendido a familiares que por petición de ellos
sus familiares, con nombre, con apellido, me reservo obviamente los nombres, los apellidos. Ellos decían que se encontraban en un estado de salud con alguna dolencia. Fuimos, los recibimos, los atendimos y le entregamos a los familiares la realidad de estos hechos, donde afortunadamente ninguno tiene un padecimiento que pudiera significar enfermedad orgánica, etc. Los usevistas no olvidamos a los presos políticos. Exigimos libertad para cada uno de ellos, pero enfáticamente para los 7 miembros de nuestra comunidad universitaria que están detenidos arbitrariamente por el único motivo de defender lo que piensan. ¿Y cómo no le piden que defienden sus ideas si hacen vida y hacen universidad? ¿De qué se trata la universidad sino de defender y debatir por lo que se cree? Libertad para nuestros estudiantes, para nuestro atleta y para nuestro profesor. Vamos a seguir exigiendo su libertad, elevando la voz, porque lo peor que le puede pasar a un preso político es ser olvidado. Aquí no pasamos la página, aquí vamos a seguir exigiendo su libertad plena, para que vuelvan a estar en estos pasillos con nosotros, para que vuelvan a estar en esas aulas y para que vuelvan a estar junto a toda la comunidad usevista haciendo universidad. Veníamos comentándoles a lo largo del programa, el nombre que más se ha manejado para ser el secretario de Estado es el senador Marco Rubio, y justamente ahora, hace minutos, lo confirma el senador Rick Scott y dice que está emocionado por su amigo, por su colega de aquí de la Florida, para convertirse en el nuevo secretario. Él ya lo afirma, lo confirma, en el nuevo secretario de Estado, Marco Rubio. Él va a restaurar el liderazgo de América alrededor del mundo, y dice especialmente en América Latina, así como él ha representado a los Estados Unidos con dignidad, con coraje, y dice ha sido un honor servir a la gente de la Florida a su lado, junto a él, y por supuesto que mira hacia el futuro para continuar trabajando juntos. Pero no solo lo ratifica o ya lo anuncia a los medios el senador Rick Scott, también lo hizo el congresista Carlos Jiménez. Carlos Jiménez por la Florida también manifestaba en este mensaje en las redes sociales que felicitaba a realmente nuestro secretario de Estado, Marco Rubio, quien va a convertirse en el latino quien llega al más alto nivel en la administración federal, en un cargo en el gobierno de los Estados Unidos, en la historia de los Estados Unidos. Nos vemos en todo Estados Unidos a través de las cableoperadoras de su preferencia. Monómeros, la compañía más grande de producción de fertilizantes en Colombia, cuyo dueño es la estatal de Venezuela, Pequiven, está en venta y se ha convertido en la manzana de la discordia entre el gobierno de Colombia y el gobierno de Venezuela. El presidente Gustavo Petro escribió en un comunicado en el que señala que se opone a la transacción, pero se supo que ya tenía conocimiento desde hacía varias semanas y cambió su posición frente a la venta. En el trino de la publicación, Petro se refiere a Alex Saab, el ahora ministro del Poder Popular de Venezuela. Vamos a Boston, allí está el abogado José Ignacio Hernández, asociado senior de CSIS y profesor en la Católica Andrés Bello de Caracas y la Universidad Central de Venezuela. José Ignacio, ¿qué es Monómeros y qué está ocurriendo con su venta? Monómeros es una filial de Pequiven, una institución del Estado venezolano. Y en Colombia tiene su sede en Colombia y se dedica básicamente a la producción de fertilizantes, pero para el mercado agrícola de Colombia, Monómeros representa
cerca del 40% del mercado de insumos de fertilizantes. En pocas palabras, monómeros es esencial para la industria agrícola de Colombia, y precisamente los problemas políticos y de mala gestión de monómeros, que ya tienen al menos desde el año 2018 andando, han venido afectando la capacidad de monómeros de abastecer el mercado agrícola de Colombia, y ello, por supuesto, supone un riesgo para la estabilidad de ese mercado. ¿Por qué lo quiere vender Nicolás Maduro? No sorprende, César. Fíjate, para prepararme para esta entrevista, yo repasé lo que pudiéramos llamar, e incluso hasta sería un buen nombre para un especial, los 10 años de intentos de Maduro de vender activos externos de Venezuela en condiciones opacas, poco transparentes, corruptas, ineficientes, con dos finalidades: proveerse de ingresos que no tiene y satisfacer, por supuesto, los apetitos de corrupción de sus élites. Esto empezó hace 10 años, cuando Maduro intentó vender Citgo en condiciones muy poco transparentes. Luego decidió que era mejor negocio sacar dinero de Citgo, y de ahí vino a la destrucción de la empresa. Y lo que estamos viendo hoy con monómeros es básicamente la misma historia. Es el desespero de Maduro de vender un activo externo para obtener, en este caso, $300 millones, que se distribuirán, por un lado, de nuevo, en la cleptocracia sistemática de su régimen, y por otro lado, quizás a satisfacer necesidades más puntuales. Pero, César, lo más importante, esto no es un caso aislado. Hay un patrón sistemático del régimen de Nicolás Maduro de ceder en condiciones opacas, transparentes e ineficientes activos externos de Venezuela. El señor Petro no está en su mejor momento con el señor Maduro, y nos enteramos los venezolanos de esta venta porque precisamente lo denuncia el señor Petro. Se opone a la venta de monómeros. ¿Por qué? Bueno, se opone a la venta de monómeros por la importancia estratégica de la corporación y por su temor de que monómeros en manos de, digamos, ciertos inversionistas termine en problemas, por ejemplo, de suministro o de precio. Para el gobierno de Colombia y sobre todo, digamos, la política económica de Petro, que es una política más de un Estado fuerte en la economía, se sentiría mucho más cómodo si monómeros estuviese en manos del gobierno de Colombia. Creo que sería su solución ideal, o como pasaba hasta ahora, en manos del gobierno de Venezuela, pero fíjate, de manera interesante, con dos directores designados por Petro, que fue la condición que el presidente Petro impuso para darle a Maduro monómeros de vuelta. Por lo visto termina esto entre colombianos, porque el que está tratando de vender monómeros es el barranquillero Alex Saab, ahora ministro de Industria de Maduro. Lo cual, César, hace de una operación sospechosa, opaca e ineficiente, una operación tanto más sospechosa, opaca e ineficiente. Es decir, que el señor Alex Saab esté al frente de esta transacción es, digamos, garantía de que esto va a terminar, o el propósito último son negocios turbios, corrupción, que, insisto, César, no es una excepción, es lo que ha venido pasando. Por ejemplo, el caso más reciente, la refinería Refidonza en República Dominicana. PDVSA cedió sus acciones en condiciones poco transparentes, y quizás el caso más escandaloso para mí, Ninas, que era la mayor refinería, la refinería más importante de PDVSA luego de Citgo en Suecia. Nos enteramos los venezolanos que PDVSA ya no era el socio mayoritario en el socio de control por noticias de tribunales suecos. Entonces, digamos, por eso digo, esto de monómeros lamentablemente no es una excepción, es la regla. Los venezolanos nos enteramos de cómo Maduro usa los activos externos de Venezuela por terceros, y por supuesto aquí entra en juego la inconstitucional ley antibloqueo, que de seguro es la base legal de esta operación opaca y poco transparente.
está demorando. Mira, ya salió, Mira, ya salió la candela. Esto de un reporte que se habría filtrado que advierte que el régimen venezolano habría enviado a través de la frontera de los Estados Unidos a prisioneros, a quienes habría liberado con la orden de llegar a este país, acompañar a funcionarios de inteligencia para buscar y neutralizar objetivos políticos de oposición, quienes estén en los Estados Unidos. ¿Eso cuánta preocupación levanta entre ustedes, por ejemplo? Mira, revisemos los antecedentes inmediatos. El teniente juez asesinado en Chile, la investigación de ese país de manera independiente señala directamente un encargo desde Caracas. Han tercerizado la violencia una y otra vez desde Miraflores como mecanismo de represión, de control social, de persecución a la alternativa democrática en territorio venezolano. Recordemos los colectivos, recordemos los círculos bolivarianos. Era un esquema que han utilizado. No nos extraña que en este momento, y alertamos, y también lo hiciera por cierto el presidente electo Donald Trump, de la presencia del Tren de Aragua, del crimen organizado, ha sido caracterizado ya por el Departamento del Tesoro de este país, de los Estados Unidos, donde me encuentro, como ustedes saben, en el exilio, como organización criminal en este momento, e incluso en el estado de Texas como terroristas. Lo ha levantado la voz el senador Marco Rubio, entre otros congresistas, no solamente del estado de la Florida. Así que mira, es no solamente una alerta, no solamente es una investigación, es una denuncia consistente de lo que pretende Maduro para aterrorizar no solamente en territorio venezolano, sino también que ya lo están haciendo a través de tercerizar, insisto, la violencia con el Tren de Aragua o TDA, como le llaman aquí en Estados Unidos, y también para seguir su esquema de persecución y represión. Y si tuviera que hacer este pedimento, o si le pidieran asesoría sobre qué hacer con el Tren de Aragua, si ese fuera una petición de la nueva administración de Donald Trump, ¿por dónde comenzaría Juan Guaidó? Es decir, ¿les pediría deportarlos? ¿Tendrían que llegar a una negociación con Maduro o encarcelarlos? ¿O qué hacer con esos identificados como miembros del Tren de Aragua en Estados Unidos? Mira, muy importante la pregunta, Carlos, le agradezco, porque además, precisamente, una cosa es un migrante venezolano, como millones, como la gran mayoría, el 99.9%, que viene a trabajar, que viene huyendo de una dictadura, que viene a reencontrarse con su familia, que viene buscando refugio y protección, a delincuentes, a criminales, que sin distingo de nacionalidad, en este caso lamentablemente los que pertenecen al Tren de Aragua venezolano, y lamentablemente porque no representan realmente el sentir del venezolano, tienen que ser uno identificado. Labor de inteligencia, labor de información que se puede realizar en conjunto con el Parlamento Nacional Venezolano, con quienes han trabajado de manera muy responsable y profesional este tema. ¿Para qué? Para precisamente diferenciar y separar lo que es un migrante trabajador vulnerable de alguna manera a quien es un delincuente que debe ser, ¿qué hacer con esos delincuentes? Pues, pesar sobre todo el peso del mira. Aquí una vez caracterizado como organismo criminal o incluso terrorista, como hemos conversado con los representantes en el Congreso, en el Senado de los Estados Unidos, como alternativas de solución y trato a este tipo de criminales. Mira, en la cárcel es una opción, por supuesto, la deportación es una opción para criminales. El gran problema que tenemos hoy, como todos lo saben, es que Maduro es un dictador. Además, Carla, también hay que reflexionar sobre, le envías a criminales que ellos te están enviando por la frontera, sería como un reciclaje incluso de criminales. Así que esta decisión seguramente
va a estar y va a recaer sobre la nueva administración, pero yo creo que lo más pertinente en este momento para criminales como estos, que entendemos además, y como Breitbart denunciaba en su reporte de investigación, los está enviando el mismo Maduro. Así que creo que no se puede tomar con ingenuidad no solamente la intencionalidad de una dictadura como el régimen de Maduro para desestabilizar, para ganar leverage de alguna manera. Lo hicieron con Chile, insisto. Enviaron asesinar al teniente Ojeda, firmaron previamente a eso un convenio policial para intercambiar información, para ganar palanca de negociación con gobiernos legítimos como el del presidente Boris, y terminó en una tragedia. Estoy seguro que la administración del presidente Trump no va a caer en una trampa con la dictadura de Maduro, y tenemos que ayudarlos porque además... ¿Y hay alguna traba, por ejemplo, para nombrar ya de manera oficial desde el punto de vista federal al Tren de Aragua como una organización terrorista, como lo hizo Texas? Mira, eso lo determina el Departamento de Justicia. Obviamente la investigación, la ¿Cuál denuncia, sería la diferencia entre ser una organización criminal y ser una organización terrorista? La manera en la que se le enfrenta es distinta, ¿no? Hay maneras de enfrentarlo, el procesamiento, la tipificación, lo que implica y quién estaría detrás y patrocinando a estos grupos. Tiene que ver con temas procedimentales. Lo importante para nosotros, en este caso, sí es caracterizarlos, es separarlos de lo que es la migración responsable y vulnerable de los venezolanos que vienen a aportar en sociedad, y sobre todo señalar a quién es el responsable de esta organización, que es Nicolás Maduro. La lealtad a Chávez, la lealtad a la revolución da suerte. Ahí ustedes ven las piltrafas humanas que se arrastran a la derecha y que a nombre de que fueron chavistas terminan como unas piltrafas, como una basura cósmica, secos y secas. Por eso esa vitalidad, ese deseo y ese amor tan grande que tenemos por el futuro de Venezuela, esa sonrisa permanente, esos ojos brillantes de nuestro pueblo, de nuestros líderes, de nuestras lideresas, viene del fuego sagrado, del amor y de la lealtad a nuestro comandante supremo refundador de todos los caminos de la patria. Como veníamos comentándoles a lo largo del programa, el nombre que más se ha manejado para ser el secretario de Estado es el senador Marco Rubio, y justamente ahora, hace minutos, lo confirma el senador Rick Scott, y dice que está emocionado por su amigo, por su colega de aquí de la Florida, para convertirse en el nuevo secretario. Él ya lo afirma, lo confirma, en el nuevo secretario de Estado, Marco Rubio. Él va a restaurar el liderazgo de América alrededor del mundo, y dice especialmente en América Latina, así como él ha representado a los Estados Unidos con dignidad, con coraje, y dice ha sido un honor servir a la gente de la Florida a su lado, junto a él, y por supuesto que mira hacia el futuro para continuar trabajando juntos. Pero no solo lo ratifica o ya lo anuncia a los medios el senador Rick Scott, también lo hizo el congresista Carlos Jiménez. Carlos Jiménez por la Florida también manifestaba en este mensaje en las redes sociales que felicitaba a realmente nuestro secretario de Estado, Marco Rubio, quien va a convertirse en el latino quien llega al más alto nivel en la administración federal, en un cargo en el gobierno de los Estados Unidos, en la historia de los Estados Unidos. Ahora quieren lavarle la cara a la asesina, a la criminal de la Machado, que es una criminal que hasta ahora está conspirando. Se fue del país a conspirar. Se fue del país a buscar dólares en Colombia del narcotráfico, la Machado. Está en Colombia y el narcotráfico la está financiando ahora, de frente. Y está moviéndose por ahí para ver si puede mandar terroristas para poner una bomba por allá, una bomba por acá, en una idea loca de una ambición lujuriosa desmedida. Una ambición lujuriosa desmedida de poder para ella y para ese grupo de fascistas. Así que tiene que haber ley, tiene que haber justicia, tiene que haber Estado, tiene que haber orden. El pueblo lo quiere, el pueblo lo apoya. Yo le hago un llamado a el doctor Tarek William Saad, presidente del Poder Ciudadano y fiscal general de la República. Le hago un llamado a los jueces del país como jefe de Estado. Si hay algún caso que rectificar y revisar, también que haya justicia.
La justicia es justa porque castiga al que hay que castigar y establece la verdad en todos los casos y perdona cuando hay que perdonar. En el caso que haya habido algún tipo de error procedimental, etcétera. Se han visto casos, pues, porque fue un momento de un disturbio como loco, pues, 29 y 30 de julio, violencia por aquí, violencia por allá, y de repente llegó la paz. Yo soy un político equilibrado. Dije desde antes de las elecciones que para que ese proceso llegara a un feliz término había que negociar previamente, había que llegar a acuerdos previos, que había que pensar primero en Venezuela y después en las aspiraciones o ambiciones de personas o de sectores o de grupos. Bueno, ya sabemos lo que pasó y nosotros, ocurrido ese proceso, seguimos insistiendo que la única salida que tiene este país de la conflictividad política que ya tiene 25 años es a través de una negociación, no hay otra. Aquí no va a venir ningún ejército a salvarnos, aquí no va nadie a hacer un acto de magia para sacarnos de este proceso de conflictividad que hemos vivido. Eso tenemos que hacerlo los venezolanos, usando la herramienta que nos dio el desarrollo humano, desde que bajamos del árbol o salimos de las cuevas, que es conversar, negociar, hablar. Si tú quieres aplastar al otro, debes entender que el otro se va a defender. De tal manera que lo mejor es entender que ni que me aplasten ni que yo aplaste al otro, sino que busquemos una alternativa civilizada, democrática, donde nos respetemos todos y podamos avanzar. Todos los días cumplo con mi trabajo, en medio de tantas dificultades y problemas. Me tocó sacar al Zulia de las ruinas y los escombros, y creo que la gente es la que puede opinar. Y yo estaré donde decida la gente y el pueblo. Ese es mi trabajo. En este lindo Conuco, aquí fue que yo nací, aquí vivo con mi padre y aquí me siento feliz. Soy un niño campesino, decirlo no me da pena, porque conozco la importancia del santo de su faena. A mí mi mamá me dice que yo tengo que estudiar para hacer aquí la vida y servirle a Venezuela. Por eso es que en Navidad voy muy feliz a la escuela. Recuerdos, ya cerrar este ciclo y comenzar uno nuevo. Con las mejores lecciones y los mejores ejemplos que nos da toda la gente que jamás olvidaremos. Ellos saben que nosotros realizaremos porque somos la esperanza de este país siempre alegre. Con lo que nos enseñaron día a día en el colegio para cantar en diciembre lo que llevamos por dentro. Gracias por dejarnos ver estos rostros tan contentos y los momentos hermosos que compartimos con ellos. Al lado del niño Dios, nuestra escuela siempre ha sido símbolo de un nuevo tiempo. Lo mismo ayer que mañana, con
con afecto y con el eterno abrazo, ese que brota del pecho. En tiempos de Navidades, ¡dan sus mejores deseos! Es imposible y juntos podemos lograrlo. Vamos a demostrarle a Cata nuestra solidaridad. Colabora. Colabora. Hoy es Cata, mañana podría ser tú. Nuestro mejor médico por excelencia es nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, Dios ama al dador alegre. 2 de Corintios 9:7. Este soy yo, Toby, y el hombre que ves luchando por su vida es mi dueño, mi papá, todo mi mundo, y por mi culpa casi murió. Tengo mucha suerte porque estuve muy cerca de perderle, y la verdad es que no sé cómo hubiera podido seguir viviendo sin él. El efecto mariposa dice que el aleteo de las alas de una mariposa puede provocar una tormenta en la otra punta del mundo, que cualquier pequeña decisión que tomes en tu vida lo puede cambiar todo. Por ejemplo, ¿qué habría pasado si estos enfermeros no hubieran actuado de esa forma? ¿Qué habría pasado si nadie se hubiera dado cuenta de este accidente en el medio de la nada, que la ambulancia nunca hubiera llegado a tiempo? ¿Qué habría pasado si no hubiera tirado con todas mis fuerzas su cuerpo fuera del peligro antes de la explosión? Pero sobre todo, ¿qué habría pasado si no hubiera corrido detrás de su coche? ¿Por qué? ¿Por qué lo hice? Si no hubiera sido tan tonto, tal vez hubiera visto a tiempo el árbol tumbado en la carretera. Tal vez lo hubiera podido evitar y su coche no se habría volcado y todo esto nunca hubiera pasado. Papá, de todo mi pequeño corazón, lo siento. Lo siento por no haber entendido este juego. Lo siento por haber entrado en pánico cuando vi que te ibas. Lo siento por no haber pensado que igual que yo nunca dejaría de quererte, tú nunca me abandonarías. Es muy probable, la verdad, que sea el nuevo jefe del Senado, Rick Scott. Recuérdese que Rick Scott encabeza el impulso de una ley para la elevación del monto de recompensa para quien dé información suficiente a fin de materializar la captura de alguien que está solicitado por la justicia de Estados Unidos, que se llama Nicolás Maduro, por narcotráfico, por terrorismo y por lavado de dinero. Diosdado Cabello, quien se ha asistido a estas reuniones, porque se ha convertido en el matón número 1, ustedes lo saben, después de aquella famosa pelea en Miraflores, en la que buscando un culpable, él terminó metiéndoles media guasa a Nicolás Maduro y a Jorge Rodríguez, invocando además su extracción militar y de ser hijo de los genuinos de Hugo Chávez del 4 de febrero y tal y cual. Bueno, yo ya les he hablado de eso. Hoy, desde la rueda de prensa acostumbrada de su menguado partido, que es un cascarón vacío, el Partido Socialista Unido de Venezuela, en compañía de alfiles, matachines, esbirrones como él, quiso salir adelante, jugar adelantado con Rick Scott y con justamente el senador Marco Rubio. Vamos a ver, por favor, es de BTV. Diosdado Cabello señaló por robo a Citgo, a Bob Meléndez, que tiene su propio martirio, Rick Scott y Marco Rubio. Escuchémoslo. Ya lo vamos a escuchar. Por favor, busquen en qué canal está el audio de Diosdado Cabello para seguir yo con la hilación de este análisis. Por favor. ¿Lo tenemos listo? Dale pues.
La trama del Citgo involucra a toda la oposición venezolana, a toda la oposición. El robo y el pago que están efectuando ahora por el apoyo que les dieron del año 19, 18, 17 en las guarimbas. Eso lo tenían ellos dispuestos desde el principio, que iban a pagar con Citgo. Y que Esteban Menéndez, Narco Rubio, Rick Scott, ¿a quién extraña? Ya Bob Menéndez está desaparecido de la escena política, ¿no? Acusado de actos de corrupción. Eso no aguanta una revisada ninguno. Bien, como él seguramente debe aguantar muchas revisadas de la justicia cuando ésta sea transparente, equilibrada y verdaderamente justa, aunque esto suene redundante, ¿no? Él sí que va a aguantar muchísimo. Por allá Steve dice Pacheco, le estaba tomando el pelo en algunas publicaciones, recordando cuando mostraba puras maquetas y puras dibujitos y puras cosas a 3D de sus obras cuando era ministro de Obras Públicas y ministro de Infraestructura, y por lo cual sí que recibió varios miles de millones de dólares, cosas que nunca construyó, obras que nunca entregó. Le llamaba pote de humo. Se ha burlado durante los últimos días y dice Pacheco de él, con razón. Vuelvo al redil. Esto de tratar de golpear a Scott y a Rubio, lo tenemos que pasar urgente y obligatoriamente por el tamiz de lo que ha demostrado pretender hacer quien está candidateadísimo a ser el secretario de Estado del gobierno de Donald Trump, el senador Marco Rubio. Por favor, vamos a ver la próxima y le das play de una vez al video. Dale, por favor. Vámosle. La administración de Harris y Biden se reúnen en secreto con el régimen de Maduro y hacen un arreglo en cual Biden le da lo siguiente: a Alex Saab, un criminal que teníamos aquí en este estado, en este país, le dio a los sobrinos de Maduro que eran narcotraficantes convictos en las cárceles federales, lo devolvió, le regaló todo eso, le quitó sanciones contra el petróleo, que le está trayendo miles de millones de dólares al mes al régimen de Maduro, en cambio por una elección que Maduro se iba a robar. Así que por eso ocurre lo que pasó. Ahora, en cambio a la posición de que tenía Donald Trump cuando era presidente, que fue una mano muy duro y muy fuerte en contra de ese régimen, y esperemos, obviamente las circunstancias han cambiado, no se puede hablar en específico porque él no está en función todavía, pero yo espero que como Donald Trump como presidente y un senado republicano con Rick Scott como su líder, vamos a tener una postura muy distinta, más fuerte y más clara, no solamente en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua y en todos los países enemigos de los Estados Unidos, gobiernos enemigos de los Estados Unidos, porque no los pueblos. The question was about Venezuela. It's not theory, it's reality. Okay? Quedó absolutamente claro. Rick Scott, el día de la elección, tuvo reuniones con Eric Prince. El día de la elección, Eric Prince, quien es un obviamente sujeto que ha generado un gran debate por sus declaraciones sobre Venezuela, sobre presuntos planes que yo desconozco, pero que afianzó con el famoso tuitazo o trino o equizazo durante estos días últimos. Recuerda, Jesús David, the winter is coming, the winter is coming. Diosdado, Vladimir, Tarek William, Cilia Flores, Nicolás, Jorge y Delcy, the winter is coming, dijo la noche de la elección que la política exterior de los Estados Unidos habría de ser signada más o menos por estos valores: que amen a Estados Unidos los amigos, que respeten a Estados Unidos los adversarios, pero que le teman los enemigos, los gobiernos enemigos. Lo cierto, amigas y amigos, es que todos estos asuntos hacen sonar sirenas de emergencia en Miraflores y que se preparan las distintas opciones para la salida de Nicolás Maduro. Iván Simonovic ha publicado recientemente esto. Vamos a verlo en pantalla, si son tan amables. Leo la descripción del comisario Iván Simonovic, quien por cierto será nuestro invitado mañana en la noche en la entrevista. A verla, ahí está. Leo la descripción primero. Gente nerviosa, invasión a Venezuela. No.
Están perfectamente claros los líderes de la desestabilización regional responsables de grandes operaciones de narcotráfico y legitimación de capitales, deforestación masiva y de la violación de derechos humanos. Las nuevas formas de operaciones militares son selectivas y no masivas. Dale clic allá, Nicolás Maduro, en la izquierda, doble clic. En la izquierda, eso es, y vamos a leer a qué se refería Simonovic con su reacción. Nicolás Maduro volvió a referirse a la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Veo mucha gente nerviosa, Por último, amigas y amigos, lo hemos dicho a todos ustedes, que en las próximas jornadas reventarán con todo el capítulo, la novela de Citgo, justo cuando ahora mismo quieren vender ellos, vender monómeros colombo venezolanos a través de Alex Saab, una pelusa. Juan Pablo Guanipa, quien pone el batazo muy bien dirigido fuera del estadio, explica hoy en un contenido audiovisual este tan interesante tema para quien esté pillado por ahí, desubicado con lo que realmente ha ocurrido en Citgo. Adelante. El caso de Citgo debemos tenerlo claro todos. Les voy a demostrar por qué este régimen de Chávez y Maduro es el responsable de lo que allí está pasando. Pero como siempre, culpan a los demás de lo que ellos mismos hacen. Un informe publicado por la espuria Asamblea Nacional Chavista habla de la supuesta responsabilidad de varios diputados y funcionarios que han liderado la defensa de nuestros activos en el exterior. Esa gente dibuja supuestos esquemas organizacionales, las supuestas alianzas y los supuestos autores materiales del supuesto robo de Citgo, filial de PDVSA en el exterior. Puras mentiras. La verdad es que Citgo es objeto de varias demandas por deudas contraídas en los gobiernos de Chávez y Maduro, quienes hicieron una gestión económica nefasta, hipotecando el país mientras se robaban absolutamente todo. Empresas internacionales como Cristalex y ConocoPhillips, cuyos activos en Venezuela fueron expropiados en 2007, reclaman acciones de Citgo porque ganaron demandas contra el Estado venezolano. Esta gente endeudó a la República por más de 100.000 millones de dólares. Pero ¿dónde están los reales? Ni una obra de envergadura se construyó en este régimen. Todos los avances económicos y sociales que dejó la democracia se hicieron polvo cósmico. PDVSA, una de las empresas petroleras más importantes del mundo, producía cuando llegó Chávez más de 3 millones de barriles de petróleo diarios, y con la apertura petrolera hace años debimos estar en 6-7 millones de barriles al día. Hoy produce menos de 1, a pesar de que estos señores aumentaron la deuda de PDVSA de manera exponencial. Miren este gráfico. Y todo esto sucedió en la mayor bonanza petrolera de nuestra historia, con un barril de petróleo a $100 y más. Acabaron con la plata y se echaron a reír. Y no conformes con robarse todo, también hicieron expropiaciones a empresas internacionales como ConocoPhillips, Exxon y Cristalex. Esta gente no fue indemnizada y fueron a tribunales internacionales a hacer litigios, obteniendo fallos favorables en contra de la República. Aquel le salió muy caro a Venezuela, y como la cereza del pastel, en 2016 emitieron el bono PDVSA 2020, dando el 50% de las acciones de Citgo en garantía. Hoy ese bono está en default porque quienes están en Miraflores son unos malapaga. Citgo es uno de los pocos activos internacionales que tiene Venezuela, con lo que si Venezuela no paga, pues los acreedores van a buscar cobrarse esas deudas con Citgo, y eso es lo que está pasando. Hoy Citgo es una empresa saludable que genera dividendos, los cuales se encuentran represados para evitar que se los robe Maduro. Y si está en peligro es por las expropiaciones sin pagar de Chávez y los bonos 2020 sin pagar de Maduro. Todo lo que ellos dicen es mentira. Los activos están seguros gracias a las gestiones de la Asamblea Nacional Legítima y podrán ser usados por la República una vez Edmundo González tome juramento en Caracas como presidente constitucional de la República. Sigamos defendiendo en cada espacio la verdad. Que viva Venezuela libre. Y esa es la verdad, amigas y amigos. Esa es la verdad. Duélale a quien le duela. Somos el periódico multiplataforma El Relámpago del Sur,
Conoce las noticias más resaltantes del sur del lago, Venezuela y el mundo, realizada por profesionales de la comunicación social. Síguenos en Facebook, TikTok e Instagram como @elrelámpago-del-sur. Y en YouTube y X como @chanellozano TV. También te puedes unir a nuestros canales de noticias en WhatsApp y Telegram.